Fuertes disputas en la ciudad ucraniana de Jersón muestran la ambición de Ucrania de retomar uno de los pocos frentes que Rusia había conquistado en el país, mientras el ejército ruso califica de exitosa su operación militar y asegura que ahora se concentrará en el este del país. En Kiev se preguntan si ya no hay una amenaza inminente de una toma de la capital ucraniana. Estos son nuestros titulares. El Kremlin informó que sus fuerzas se enfocarán en las regiones disputadas de Donetsk y Lugansk, donde el conflicto armado lleva años. Veremos qué tanto responde esto a un cambio de estrategia ante la firme resistencia de Ucrania. Y además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega a Polonia, en el borde este de la OTAN, para reiterar el apoyo de la primera potencia a sus aliados militares. Pero pocos ven en la visita una oportunidad para la entrega de más municiones que Ucrania sigue exigiéndoles a los países del bloque militar. Los saluda Javier Arguedas, gracias por acompañarnos. Tras un mes de la llamada Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, el enfoque de la guerra parece trasladarse. La percepción del gobierno de Ucrania y de sus aliados occidentales es que, a pesar de que el presidente ruso, Vladimir Putin, tenía previsto derrocar al gobierno de Ucrania con una ofensiva de corta duración, ese intento ha fracasado. El ejército ruso asegura que ha cumplido sus metas y que ahora se enfocará en la disputada región del Donbass, en el este del país. Ucrania continúa oponiendo una ferviente resistencia a la invasión rusa y el presidente Volodymyr Zelensky reitera una y otra vez que no cederá territorio ucraniano para alcanzar la paz. Rusia da por terminada la primera fase de su guerra en Ucrania. Según sus líderes militares, la invasión ha sido un éxito hasta ahora y sus tropas vuelven a concentrarse en ganar el control total de la región del Donbass, en el este del país. En general, se han cumplido los principales objetivos de la primera etapa de la operación. La capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha reducido considerablemente, lo que, repito, permite concentrar los esfuerzos en lograr el objetivo principal, la liberación del Donbass. Al principio de la invasión rusa, el presidente Vladimir Putin no reveló claramente sus objetivos, que según los servicios de inteligencia occidentales y ucranianos, serían derrocar al gobierno electo de Ucrania e instalar un régimen títere en Kiev. Pero Moscú subestimó la resistencia ucraniana. Por eso Rusia recurre a la artillería y ataques aéreos bombardeando desde lejos ciudades y zonas urbanas. En el noroeste del país, la segunda ciudad ucraniana, Kharkiv, aún resiste. Pero tras un mes de constantes bombardeos, hay muchos edificios destruidos. En el Donbass, la ciudad portuaria de Mariupol, asediada por las fuerzas rusas, ha sufrido duros bombardeos. Los que lograron escapar hablan de una ciudad en ruinas. Ya no hay carreteras, hospitales, tiendas o fábricas. La gente no tiene dinero. Mariupol ya casi no existe. Lo único que queda de ella es un nombre en el mapa, unos cuantos edificios y nuestros recuerdos. Rusia anunció que volverá a concentrar sus fuerzas en el Donbass, pero no se sabe qué pasará en esta nueva fase del conflicto. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que las fuertes bajas rusas obligaron al Kremlin a reevaluar sus objetivos y a tomarse más en serio las negociaciones de paz. Dado que Putin, al parecer, no ha logrado sus objetivos iniciales, los líderes occidentales no descartan que pueda recurrir a medidas más extremas, incluso el uso de armas químicas. Russia's military has also released these pictures this morning, reportedly showing a naval missile launch on Ukrainian military infrastructure. Russia claims it has destroyed weapons at a military equipment depot in Zhytomyr region. Russia has hinted that it might no longer be concentrating on taking full control of Ukraine and instead focus, as it puts it, on liberating the Donbass region in the east of the country, which is largely controlled by separatists. Our defence and security analyst Michael Clark is here. So Russia then saying that they want to refocus on the Donbass area. What will that look like, Michael? And crucially, what will that tell us? Yes, if it's true, because we've only got one statement, it may or may not be the truth of it all, but it would make military sense
for the Russians to concentrate the troops they've got in theatre, they're far too dispersed, they're not achieving their objectives, but they've got a lot of troops in theatre. If they concentrated on the one area that they started from, which is the Donbass region, where the separatists, the Russian separatists, only held a third of those regions. So if they then concentrated and took both of the regions of the Donbass, the Luhansk and Donetsk, that would make a certain amount of military sense. It would leave a lot of other questions open, of course, as to whether they wanted this land bridge between the Donbass and Crimea, and why are they pushing towards Odessa if they only want the Donbass. It's full of inconsistencies. However, it would make a certain amount of military sense, if they're not doing very well anywhere else, to get something out of this war and concentrate on the Donbass. Michael, it'd be good to get your thoughts and the significance, I suppose, on seeing those Russian generals with the defence minister today. Yes, I mean, we've all been saying that Gerasimov, the Chief of the General Staff, hasn't been seen since the 11th of March, which was true until a few hours ago. And then this video emerged about 8 o'clock this morning, UK time, which shows Shoigu, the defence minister, speaking to generals, and Gerasimov is there. Doesn't look very pleased, but he's there in the middle of the table. Now, this clearly has been put out by the Russian Ministry of Defence as a reassurance that these people have not been arrested, they're not under house arrest, they're functioning. We don't really know when the video was made, so maybe it is what it says claims to be, a meeting that took place a few hours ago. Maybe it took place some days ago, we just don't know. When we know a bit more about it, we'll be able to interpret it a little bit more.